Bienvenidos al programa OCR Podcast. De la mano de Crosswork Entrenadores os presentamos el primer programa de podcast dedicado a las carreras de obstáculos, en donde hablaremos de entrenamiento enfocado a las OCR, de competiciones, de temas de actualidad y novedades en el mundo de las carreras de obstáculos. En fin, de todo aquello que os interese con el objetivo de aportar mi granito de arena a este apasionante deporte, que espero que siga creciendo y consolidándose como lo está haciendo hasta el día de hoy. Muy buenos días. Hoy cuento mi experiencia sobre la Praetorian Race 2018 en Parsent. Lo primero que hay que destacar es que el día especialmente no acompañaba, hacía la verdad que un día bastante malo, de camino el cielo estaba totalmente cubierto, estaba lloviendo, recogiendo dorsal estábamos con los chubasqueros, con las chaquetas, las capuchas y la verdad que se presentaba un día bastante malo. Luego los obstáculos, pues al llover ya sabíamos que iban a estar mojados, más allá de luego el paso de los corredores con barro y demás, pero se presentaba un día curioso. Del equipo Crosswork íbamos 4 corredores, 2 de ellos, José y Vicent, participaban en categoría élite y Alejandro y yo participábamos en categoría starter. No teníamos en este caso ninguna representación popular. En cuanto al tiempo, la verdad es que lo pasamos mucho peor recogiendo los dorsales y preparando el previo de la carrera, calentando, que luego el inicio fue empezar la carrera y por lo menos dejar de llover. O al menos esa fue mi sensación, no sé si a alguien le llovió o no, pero fue empezar y el tiempo mejorar un poquitín aunque fuese. Después del calentamiento, después de la movilidad articular, estábamos ya en la línea de salida. Una vez se dio el pistoletazo inicial, a los 300 o 400 metros de haber empezado, ya teníamos el primer transporte y carga de garrafas de agua. No fue muy duro, ya que tan solo fue dar la vuelta a la manzana. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que el suelo resbalaba bastante a causa de la lluvia. Nada, dejamos la garrafa y seguimos corriendo. Después de dejar las garrafas, ya nos dirigimos hacia fuera del pueblo. Ya con barro en los pies, empezamos con un acarreo de sacos. Aquí lo más complicado fue el último tramo de bajada, en donde, lo mismo, por culpa de la lluvia, el terreno estaba bastante complicado y había que tener cuidado. Dejábamos el saco y directamente una alambrada. Salimos de la alambrada y ahí la verdad es que me encontré bien de ritmo de carrera y pude estar entre el grupo de cabeza, entre los 3-4 primeros corredores, los cuales íbamos corriendo, ¿vale? Y yo me encontraba bastante cómodo. Pero llegó uno de mi némesis. Llegó la tabla finlandesa. Aquí ya el mundo se me vino un poco cuesta arriba o yo cuesta abajo, no lo sé. Pero me costó superar la tabla finlandesa. De hecho, es la primera prueba, la primera carrera en la que consigo superarla sin ayuda. Al cuarto intento, eso sí, en el que, pues pierdo bastantes posiciones, los tres corredores con los que iban cabeza directamente pasaron y los perdí, ya no los volví a ver en toda la carrera, y luego otros corredores que tenía por detrás también consiguieron superar la prueba a la primera y yo me quedé un pelín rezagado. Pero como os comento, muy contento porque al final conseguí superarla, conseguí al cuarto intento pasar la prueba y intenté incrementar un poco mi ritmo de carrera para ir recuperando posiciones. En cuanto al ritmo de carrera, la verdad que me encontraba bastante bien. Llegamos a la siguiente prueba, que era la colleja del César, y estaba cerrada. Nos dijeron que si éramos starter la teníamos que pasar, no teníamos que intentar superarla. Y no sé si fue un problema de seguridad, no sé exactamente qué pasó. Pero al final, si es un problema de seguridad, pues está bien que cierren la prueba, que no haya riesgo de que alguien salga herido. Y sí, a lo mejor sí que puedo recomendar que para aquellos como yo, que nos dijeron directamente, mira, no la hagáis porque está cerrada. Si hay alguien que vaya por delante de mí y sí que la haya pasado, al final es una ventaja
el que yo no la pase y siga corriendo a otra persona que la haya tenido que superar. Así que bueno, se puede intentar hacer algún tipo de penalización para toda la gente que no tenga que pasar esa prueba, para así también tener, digamos, una penalización en el tiempo. Pero bueno, pasamos la colleja del César sin superar el obstáculo, directamente pasamos de ella y hicimos un equilibrio en un tronco por encima de una poza. Parecía que estuviera complicado porque había ya bastante barro sobre el tronco, pero lo pasamos sin problema. Seguimos corriendo y entramos por primera vez en el río. En este caso el río había que cruzarlo de forma transversal, no a lo largo de su cauce, pero en este paso nos encontrábamos con 2 pozas dentro del río, así que había que ir con cuidado porque el agua llegaba por encima de la cadera. Salimos del río, seguimos corriendo y entonces nos encontrábamos con el volteo de las ruedas. Ya sabéis, 3 hacia un lado y 3 hacia el otro. Nada más dejar la rueda teníamos que memorizar un código. En este caso habían 10 números con 10 códigos distintos. Tú tenías que decir tu número dorsal, en mi caso era el 705, con lo que tenía que numerar o que recordar el código del número 5. Me acuerdo que era el 328 kilo 826. Aquí, ¿qué os puedo aconsejar? Cualquier regla mnemotécnica. Al final, yo que intenté recordar, pues tan solo intenté recordar el primer número, 328. Porque kilo, la verdad que es una palabra que me resulta muy familiar. Es una palabra que no me es difícil recordar, así que sabía que cuando llegara el momento la iba a tener en cuenta, ¿vale? Cualquier pesaje se pesa en kilos. Yo si voy a decir cuántos kilos peso, voy a tener esa palabra. Si muevo tantos kilos de peso, esa palabra, ¿vale? Es muy común, así que no iba a tener problema en recordarla. Y en cuanto a números, ¿por qué recordaba solamente los primeros 3 dígitos? Porque si os dais cuenta, 328, el siguiente número es 826. Es el mismo número leído al revés, pero en vez de terminar en 3, termina con el doble de 3. Entonces, tan solo recordando el primer número, era capaz de decir toda la secuencia seguida. Intentar recordar cualquier regla mnemotécnica para, ¿vale?, que os facilite muchísimo el tema del código. Es una prueba que a muchos corredores no les gusta, pero yo estoy encantado con ella, la verdad, porque me parece una prueba diferente, me parece una prueba de agilidad, que tengas que mantener la concentración tanto en la carrera, tanto en los obstáculos, como en recordar el código. Y bueno, a mí es una prueba que me gusta. Bueno, después de nuevo, otra pasada por el río. Otra pasada donde salimos también bastante fresquitos de ahí, y al salir, un muro invertido. Pasamos el muro, seguimos corriendo y ya fue cuando nos metimos dentro del río. Yo no sé si recorrimos 400, 500, 600 metros a lo largo del cauce del río o 5 kilómetros, pero se hizo eterno. El agua estaba bastante fría, había muchísimas piedras, muchísimo cambio en el cauce del río. Se hizo, la verdad, que bastante peligroso. Tenías que ir andando y tanteando con las manos las piedras donde iban a estar. Si alguna sobresalía mucho y habría un riesgo importante de golpearte las rodillas, la verdad que fue peligroso. En ese aspecto había que ir con muchísimo cuidado. Al final de ese cauce tenías un pequeño salto hacia el río, hacia una poza del río, y de ahí ya salías a mano derecha fuera. Nada más salir te esperaban unas poleas, la verdad que no muy pesadas ni muy altas, así que con facilidad pasamos la prueba. Seguíamos corriendo, conseguí adelantar bastantes posiciones en esos tramos y llegamos a un muro alto. Este muro lo pasamos igualmente sin problemas y llegamos a una prueba bastante curiosa, creo que está denominada paso del oso, que era arrastrar una rueda por el suelo sin que esa rueda se levante. Ahí los cuádriceps ardían, el lumbar quemaba un montón, así que una prueba que no es difícil, pero que físicamente te va mermando. Ya a punto de entrar al pueblo, me uní a un grupo de 5 o 6 corredores competitivos, que muy contento de llegar a alcanzarlos y de estar corriendo ahí con ellos. Y en ese momento, prácticamente casi antes de entrar al pueblo, fue cuando nos pidieron el código.
un corredor con el que iba delante y yo pasamos diciendo el código prácticamente sin dejar de correr, pero otros 4 corredores se quedaron rezagados. Hostia, el código, ¿cuál era? Y ya no, bueno, pues no sé qué fue de ellos, si al final lo recordaron o no. Si no recuerdas el código, bueno, pues tenés un circuito de penalización donde puedes volver a leerlo, volver y seguir, ya diciéndolo, seguir la carrera. Ya casi entrando al pueblo, nos encontramos con la jabalina, una prueba que hasta el día de hoy no me había causado muchísimo problema. Pero, pues, señores, fallé 3 veces. 3 veces fallé la jabalina, con 3 circuitos de penalización. No me lo podía creer, o sea, perdí de tiempo. Al final, bueno, conseguí clavarla, pero no sé qué pasó. La jabalina iba recta, la punta golpeaba contra el bloque de paja, pero no entraba. 3 veces me tocó repetir el circuito de penalización, ¿vale? Era un circuito donde te ponías una goma entre los dos pies, los pies dentro de la goma, hacías unos 15 metros medio andando, medio corriendo, y luego tenías como una pequeña alambrada que tenías que ir saltando con los 2 pies juntos. Salías con unos 5 o 10 metros con la goma entre los tobillos y luego ya te la quitabas y volvías a probar la jabalina. Una de ellas, ya os comento, no se clavó. Otra, el cable se me enganchó en los pies. Otra fue recta, fue fuerte, fue precisa y no se clavó. Y al final, al 4º intento, conseguí pasar la jabalina. Intenté apretar mucho el ritmo de carrera, pero ya entrábamos en el pueblo con muchos obstáculos seguidos y ahí el ritmo de carrera no era tan importante, sino como el paso de los obstáculos. Además, los obstáculos ya, pues bueno, empezaban a ponerse complicados y entraban ya los obstáculos de suspensión. El primero de ellos era un pasamanos bajito en el que los pies no podían tocar el suelo. Luego de este teníamos el Atlas, ¿vale? Esa bola pesada que tienes que transportar unos 5 metros, 6, 7 metros. La verdad que exactamente no lo sé, pero más o menos era eso, soltarla, realizar 5 burpees, volverla a coger y dejarla en el sitio. Y de ahí nos encontramos con un combo de pasamanos bajito en el que teníamos unos trapecios cogido por los extremos, de ahí pasabas a otro trapecio solamente cogido con una cadena en el centro, otro trapecio cogido en los extremos y de ahí una anilla y 2 cuerdas. Había que tocar la campana que estaba posterior a las 2 cuerdas. Pasamos este obstáculo, no sin grandes dificultades, porque ahí el truco estaba en ir metiendo los pies por dentro del trapecio que estaba anclado con 2 cadenas, uno a cada extremo. Consiguiendo eso, metías el pie dentro de la anilla que te servía de sujeción y ya con las manos ibas pasando por las cuerdas hasta poder tocar la campana, ya sea con la mano, si llegabas a ella, o con un giro poder tocarla con los pies, siempre y cuando, ¿vale?, ninguna parte de tu cuerpo tocara el suelo ni te cogieras a la estructura. Pasado este obstáculo, ya entrábamos dentro del pueblo. Subíamos una calle hasta ya entrar literalmente dentro y nos encontrábamos con anillas libres. Sin problema, las anillas libres hacían una especie de pirámide, subían y luego bajaban y ya os comento, sin problema pasamos ese obstáculo. Y llegamos a un equilibrio nuevo en que era una barra metálica cuadrada, pero en vez de pasar por la parte, digamos, plana de ese cuadrado, lo que hacía era girarse y pasar por la parte más, digamos, por la esquina del cuadrado, ¿vale? Tercer intento fue cuando pasamos este equilibrio. Hay un equilibrio que 3 metros, 4 metros tendría, era un equilibrio bastante largo, pero bueno, pasamos esto y seguimos corriendo. Después de este equilibrio había otro obstáculo cerrado que era un pasamanos, no sé por qué motivo se cerró, pero tampoco pasamos por él. Nos encontramos a mitad de pueblo, más o menos, y a punto de llegar a meta, con la cuerda vertical, subimos, tocamos campana, bajamos y ya al girar a la derecha nos encontramos con el combo final. Combo que constaba de unas anillas libres, pero en vez de engancharse sobre un tubo de metal, lo que se enganchaba era sobre un gancho colgado de una cadena, con lo que al final el enganche estaba también libre, se movía y tenías que coordinar un poquito más. 3 pasos de anilla libre y 2 tubos.
Después de estos 2 tubos, tocabas campanas, siempre suspendido desde el último tubo, bajabas, pasabas por debajo de una red y luego tenías ya el combo de nunchakus, bolas, anillas y